Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Federico Telmo, soy el gerente comercial de Access Medical Systems, distribuidor exclusivo de Hologic en Argentina. Antes que nada, quería agradecerles por registrarse y conectarse a esta primera charla del ciclo de actualización en imágenes mamarias. Hemos adoptado este año esta modalidad web a raíz de la situación de pandemia que nos impide asistir a congresos, y estamos muy felices de contar con un número tan elevado de participantes que definitivamente se han interesado en el line-up de speakers que tenemos en este ciclo. Como habrán visto, el ciclo durará 5 semanas, un tema y un speaker por semana, todos los martes a esta misma hora, y estaremos pensando, tal vez, viendo la cantidad de inscriptos, al día de hoy teníamos más de 300 inscriptos, extenderlo algunas semanas más. Habiendo dicho eso, quería pasar a agradecerle a la doctora Flavia Sarquís, jefa de imágenes mamarias de Diagnóstico Maipú, quien estará dando esta primera charla del ciclo titulada Tomosíntesis, ¿qué la hace superior? Enfoque en la evaluación de diagnóstico. Con respecto a la modalidad del día de hoy, será una charla que durará unos 40-45 minutos, seguido de 15-20 minutos de preguntas y respuestas. Las preguntas tendrán que ir haciéndolas en el chat, ¿sí? Yo iré relevándolas todas y al final de la charla le iré transmitiendo a la doctora las preguntas que hayan surgido de la charla. Les pido nuevamente, antes de comenzar, que todos traten de poner en mute su micrófono y apagar su video para no generar distracciones ni interrupciones durante la charla. Y las preguntas que les vayan surgiendo las ponen en el chat y yo las voy a ir tratando de relevar todas. Doctora, cuando quiera puede comenzar. Bueno, Federico, muchísimas gracias. Vos como representante de la empresa, te agradezco la convocatoria, la distinción de la invitación y felicito la iniciativa de poder hacer y armar este ciclo web de actualización académica con speakers que me toca compartir con mucho orgullo, referentes nacionales y por qué no internacionales, como alguno de ellos, que me honra poder compartir esta mesa virtual. Me tocó la responsabilidad de comenzar hoy, así que espero cumplir con los objetivos de todos. Como dijo Federico, yo trabajo en Diagnóstico Maipú, institución a la cual agradezco poder haber aprendido del método y poder seguir desarrollándolo, y a la empresa Access, que también nos hizo comenzar a poder estudiar y desarrollar esta nueva metodología diagnóstica. El título de mi charla, como dijo Federico, es dar las virtudes de la tomosíntesis, qué la hace superior, y el enfoque en la evaluación de diagnóstico. Yo quiero empezar haciendo un poquito de una puesta al día, porque nosotros instrumentamos y aprendemos y desarrollamos las nuevas tecnologías, pero ¿para qué? El fin último es la detección precoz, la calidad de vida de las pacientes. Y esto tenemos que regirnos por las guías de las organizaciones o recomendaciones internacionales. Sabemos que las recomendaciones de la Task Force son un poco limitadas en cuanto a lo que es el beneficio del screening en mamografía, porque no apoyan el screening de los 40 a los 49 años, porque refieren que el screening debe ser bienal entre los 50 y 74 años, no les parece que tenga evidencia suficiente las mayores de 75 años como población de estudio, no apoya el autoexamen mamario, citan como evidencia insuficiente el examen clínico de los profesionales a las pacientes,
imagínense con estos antecedentes, ni consideran, es decir, es de evidencia insuficiente la mamografía digital y sus desarrollos superiores, como es la tomosíntesis, como así tampoco la resonancia, es decir, no contempla estas modalidades de screening. ¿Por qué? Porque ellos se basan en los daños sin analizar los beneficios. Pero como primer connotación para poder entender la poca transparencia y fortaleza que tienen estas recomendaciones, tenemos que saber que el board, es decir, el grupo que describe y que recomienda esto, no son expertos. A diferencia de esto, la American Cancer Society también hace sus recomendaciones, pero esta sí tiene un comité de expertos en imágenes mamarias, hace énfasis en la estimación de los daños, apoyando la interacción que hay entre los valores, las preferencias, la decisión informada, es decir, el rol en el cual la paciente participa también, teniendo una buena información, y obviamente también contempla las recomendaciones aceptadas internacionalmente. Los procesos que ellos manejan son claros y transparentes, y toda la revisión que ellos presentan tiene evidencia científica actualizada. Dicho esto, ¿por qué lo traigo como el preámbulo de la presentación? Porque ellos, al contemplar cada uno de estos puntos, ellos recomiendan o esgrimen sus descripciones y directrices basadas en las mejoras de la detección en población de riesgo promedio. Y afirma la evidencia que implica para el screening, obviamente salvando vidas. También reconoce los valores de la decisión personalizada, que es en la era que estamos del screening mamario, y reconoce los avances tecnológicos y el aporte que los mismos nos dan para la detección y el control de la enfermedad. Teniendo esta base, podemos entender un poco por qué las casas comerciales y la industria fueron evolucionando. Y esto es ¿por qué llegó la tomosíntesis, que fue aprobada por la FDA en el año 2011? Con el fin de mejorar la especificidad y al menos mantener la sensibilidad de la mamografía. ¿Y qué más? Porque es un esfuerzo para la industria para mejorar la especificidad y la sensibilidad del único método que al día de hoy ha demostrado reducir la mortalidad en 30%, ¿sí? Entonces, seguramente la mayoría de ustedes saben lo que es la tomosíntesis. Para el que no lo sepa, lo repasamos. Es una técnica que permite múltiples imágenes de la mama que se adquieren en diferentes ángulos durante un barrido del tubo de rayos X, que permite la visión en 3D de la mama. ¿Y cuál es el resultado de esto? Diagnóstico mucho más preciso, diagnóstico de lesiones ocultas y reducir obviamente el tejido superpuesto. ¿Y por qué surgió la necesidad de tomosíntesis, como hablábamos antes? La mamografía 2D es muy buena, pero tiene algunas limitaciones. Por esta superposición de tejidos que citaba, puede ocultar patología y también simular patología. Entonces, teniendo un estudio que puede evaluar volumétricamente la mama, corte a corte, nos da la posibilidad de poder analizar en el espesor tisular mucho mejor las lesiones y también poder diagnosticar precozmente una lesión oculta y descartar aquella que solamente se debe a una superposición de tejido. Las diferencias seguramente las conocen, pero la idea es, de nuevo, las estructuras situadas en diferentes profundidades se van a proyectar en imágenes diferentes. Es entonces donde el imagenólogo puede identificarlas claramente. Nos da entonces la localización precisa de la lesión y también nos ayuda a poder llegar a diagnosticar lesiones que no se hubieran visto. Ahora, ¿es un sistema solo 3D? No. Es un sistema aprobado como mamografía convencional 2D, como tomosíntesis, o sea 3D, o se puede hacer en lo que se llama el modo combo, mamografía más tomosíntesis. Y fue aprobada por la FDA como un examen de screening, tanto para mamografía digital 2D como para tomosíntesis 3D. Una de las mayores controversias
citada fue siempre el tema de la dosis de radiación, un tema que no debe preocupar porque está por debajo de las dosis ambientales y cumple con todos los requisitos aceptados por las grandes organizaciones de radioprotección internacionales, la FDA y las europeas. Los primeros artículos o evidencia científica publicada, ¿qué conclusiones tuvieron? Que el uso de la tomosíntesis en combinación con la mamografía 2D aumenta la precisión diagnóstica. ¿Y por qué es esto? Porque da mayor reconocimiento de lesiones y menor cantidad de falsos positivos, porque tiene mayor especificidad en las mismas proyecciones de 3D versus 2D, y porque en 3D, en una proyección, puede tener menos precisión que si la analizo en las dos, ¿sí? La utilidad de la tomosíntesis, por lo cual empezó a despertar interés, es por la mejor visibilidad de la lesión, por el rendimiento y las preferencias del lector, por el reemplazo para imágenes tradicionales, sobre todo para las lesiones que nosotros llamamos no calcificadas, es decir, distorsión arquitectural, asimetrías, masas y localización de hallazgos. Y esto, todo junto, nos lleva al objetivo de poder estadificar mejor el cáncer de mama, evaluar mejor el tamaño tumoral, incluso con el correlato de la pieza quirúrgica, poder llegar a diagnosticar lesiones múltiples, como así también la mama contralateral. Es muy importante entender esto, que tiene mayor precisión en la caracterización y sensibilidad para lesiones oscurecidas por el tejido superpuesto en la mamografía 2D, sobre todo, como decíamos antes, asimetrías, masas y distorsiones arquitecturales reconocidas como lesiones no calcificadas. Todos los artículos que fueron publicados hablan que es preferida a la mamografía convencional porque ofrece una precisión diagnóstica superior de las lesiones mamarias. Otro de los grandes temas es, como decíamos antes, cómo caracteriza mejor las lesiones, reduce la gran mayoría de las veces la necesidad de tomas adicionales, es decir, las proyecciones de incidencia focalizadas y magnificadas. Y en algunos casos, obvia también el ultrasonido, no lo reemplaza. Eso después lo vamos a describir. Disminuye la tasa de falsos positivos de la biopsia, un tema que no es menor, llega a reducir, de acuerdo a los artículos, hasta en un 30% las biopsias innecesarias, y por todo esto evalúa mejor las lesiones mamarias. No hay mejor forma de ilustrar lo que estamos compartiendo que con casos, como en este caso, este paciente tenía una distorsión evidente en la región superior y quedaban dudas de la asimetría de la región inferior. La distorsión con técnica de tomosíntesis fue más que evidente, mientras que la asimetría perdió valor patológico. Lo más importante y que creó mayor resonancia fue la mejora de la detección del cáncer, y estos cánceres, lo más significativo, es que eran carcinomas infiltrantes y llegó hasta un porcentaje de mejora en la detección de hasta un 35-40%. ¿Qué pasa si hacemos como una validación clínica de comparar la tomosíntesis versus las tomas adicionales a las que habitualmente estábamos trabajando? La realidad es que también se comportó mejor. Hay trabajos como por ejemplo este en el cual comparan cómo se desempeñaron los radiólogos mediante la utilización de tomosíntesis, y la realidad es que todos se desempeñaron mejor en cuanto al resultado si lo comparamos a las mismas pacientes que hubieran sido evaluadas con tomas adicionales. El gran beneficio también es que disminuye mucho el BI-RAD3, es decir, aquellas pacientes que tienen lesiones para seguimientos en cortos intervalos. ¿Y esto por qué es? Porque caracteriza mucho mejor las lesiones mamarias, haciendo que muchos BI-RAD3 o 4, esos grises que cuesta diferenciar, sean más caracterizados o hacia la benignidad o hacia la sospecha. Entonces, lo que fuimos repasando hasta ahora fue que el uso de la tomosíntesis como reemplazo de los estudios convencionales de diagnóstico mejora la precisión del diagnóstico, clasifica menos masas benignas como BI-RAD3, 4 o 5, no pierde la sensibilidad, y más lesiones malignas fueron calificadas como altamente sugestivas de malignidad. Es decir, ayuda a diferenciar y caracterizar mejor malignidad de benignidad.
Todo esto, ¿a qué nos lleva? Que el uso de la tomosíntesis en la práctica clínica es probable que se traduzca en menos exámenes de detección, estudios de seguimiento y biopsias en pacientes con lesiones benignas. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en esta imagen de mamografía 2D aparece una imagen que parece nodular a nivel central. Con mamografía 3D es claro el beneficio que aportó esta paciente porque identifica hasta anatómicamente que eso corresponde a un rulo vascular. Otro caso, paciente que tiene una asimetría, ¿sí? La vemos por 3D, corresponde a una asimetría real, no hay ninguna duda. Directamente ya la categorizamos como una lesión de sospecha. Entonces, ¿mejora significativamente el diagnóstico? Sí, sobre todo en lesiones no calcificadas en comparación con los estudios mamográficos convencionales. Entonces, podría permitirnos sustituir las tomas suplementarias convencionales para la evaluación de estos hallazgos. Otro caso, para ilustrar lo que estamos discutiendo, una distorsión con calcificaciones, evidente, pero mucho más evidente la hace la técnica de tomosíntesis, e incluso hace mucho más evidente la extensión de la enfermedad. Otro caso en el cual es bien evidente una masa posterior en la región superior y profunda de la mama derecha asociada a calcificaciones. Perfecto. Ahora, miren la sorpresa que vamos a tener cuando le hacemos tomosíntesis. Independientemente o asociado o sumado a la masa con calcificaciones, la paciente tenía una distorsión que había pasado inadvertida en la mamografía 2D. Otro caso en el cual era una paciente en seguimiento por cáncer de mama, que había sido sometida a un tratamiento conservador, en el cual la zona cicatrizal se veía más densa. Con técnica de tomosíntesis, el valor predictivo para malignidad baja muchísimo, vemos con mucha mayor claridad que el área corresponde a una región cicatrizal. Creo que uno de los mejores impactos que tiene la tomosíntesis es la mejor caracterización o definición de los BI-RADS3, que sabemos que es una de las categorías más problemáticas, ¿sí? Porque trae seguimientos cortos, ansiedad de la paciente, gastos en el sistema de salud, probabilidad de biopsias innecesarias. La realidad es que la tomosíntesis en este aspecto tiene un análisis costo-efectivo, porque realmente genera menos recitaciones y si inclina la balanza de ese BI-RADS3 hacia la malignidad, más diagnóstico de cáncer temprano. Utilizando tomosíntesis mediante los artículos publicados, menos mujeres fueron seguidas a corto plazo. Y esto también se traduce en que hay un aumento de pacientes entonces que no necesitan mamografías adicionales luego de haber sido evaluadas por tomosíntesis. Acá hay un caso, para ilustrar lo que estamos hablando, con una paciente que se le diagnostica una asimetría más evidente en la región externa de la incidencia craneocaudal. Haciéndole tomosíntesis, la asimetría desaparece y tampoco tiene correlato ecográfico. La paciente entonces, con técnica de tomosíntesis, pierde relevancia radiológica la lesión identificada por mamografía 2D. Una vez que tuvimos la tomosíntesis, una de las controversias era la dosis de radiación. La industria desarrolló como respuesta o como evolución de la técnica lo que se llama mamografía sintetizada bidimensional, que sabemos que es la mamografía que se obtiene a partir de la información obtenida durante la adquisición de los datos de tomosíntesis, es decir, resume todos los cortes de tomosíntesis y se puede utilizar como un reemplazo aceptable para mamografías adquiridas directamente en evaluaciones basadas en tomosíntesis. Y a su vez, reemplaza la mamografía 2D, es decir, que si hacemos mamografía sintetizada, obviaríamos la radiación de la mamografía 2D. Este resultado se traduce en poder reducir hasta en un 50% la dosis de radiación. Pero aparte del tema de la dosis de radiación, la industria no la desarrolló solamente para evitar radiación, sino también para disminuir el ruido, el desenfoque, los artefactos en clips, aumentar la visibilidad de las masas suaves, tener mayor contraste,
contraste, mejor definición de la línea de la piel y la axila, y mejor visibilidad de especulaciones y microcalcificaciones. Vamos a ver algunos ejemplos para evaluarlo. A la izquierda tenemos la mamografía 2D y a la derecha la sintetizada. Vemos que las calcificaciones realzan mucho más. En este caso es una mamografía 2D en la cual no se objetivan lesiones para destacar, mientras que por la mamografía sintetizada vemos mucho más claro una lesión, es decir, una distorsión en la región retroareolar superior, bien evidente por mamografía 3D. Otro tema que hay que considerar es que con este avance tecnológico hay hallazgos o lesiones que se llaman tomo-only, es decir, aquellas lesiones solamente caracterizadas o diagnosticadas por mamografía 3D tomosíntesis. Y esto hace restablecer la evaluación de las lesiones no diagnosticadas versus las recitaciones. Estas lesiones tomo-only son especiales porque se ven solo por tomosíntesis, donde el ultrasonido cobra como herramienta suplementaria un valor agregado. Tenemos que contar con la posibilidad de procedimientos intervencionistas bajo tomosíntesis y también se evalúa la posibilidad de realizar métodos funcionales como la mamografía con contraste y la resonancia magnética como complemento diagnóstico o ante la posibilidad de un eventual control de acuerdo al resultado del estudio funcional, o como guía de procedimiento intervencionista si no contamos con la mesa 3D y no tiene evaluación ecográfica que se correlacione. Acá vamos a ver otro de los grandes temas para tomosíntesis, que es la mama densa, la mama muy difícil de evaluar, como todos sabemos, en la cual el enmascaramiento tisular siempre nos juega una mala pasada. Estas eran las mamografías 2D de una paciente nuestra, en la cual era muy difícil evaluar si había alguna lesión por mamografía. Haciendo mamografía 3D nos quedó mucho más fácil el diagnóstico de una distorsión tisular hacia el cuadrante superinterno que fue encontrado en la ecografía de segunda intención. No es un tema que hoy yo voy a desarrollar porque el doctor Mariano Lamatina, compañero de la institución en la cual trabajo, va a haber una charla específica de intervencionismo mamario, pero también las habilidades de tomosíntesis llegaron para poder biopsiar mejor a los pacientes, porque las mesas de intervencionismo pueden tener esta tecnología, haciendo que el diagnóstico histológico sea mucho más preciso, eficiente y con menos subestimación diagnóstica. Acá hay algunos casos ilustrativos en los cuales en nuestra institución se realizó los procedimientos. Pero vamos un poquitito a la evidencia científica para ver qué validación tenemos del método. Hubo muchos ensayos, muchos trabajos en seguimiento, grandes, como ustedes deben conocer. Yo, sin ánimo de querer presentar cada uno, me parece importante resaltar cuál es el resultado de estos trabajos para la implicancia para el cuidado del paciente. El Oslo Trial, como todos saben, demostró que es la mejora, o sea, hizo hincapié o subrayó la mejora significativa en la sensibilidad cuando se agregó tomosíntesis a la mamografía de cribado, subrayando la posibilidad que ésta tiene en la detección temprana de cánceres invasivos. Y en general el estudio refuerza la suposición razonable que la tomosíntesis mamaria puede tener mucho mejor rendimiento de la detección del cáncer. Otro de los estudios conocidos y grandes es el STOR-2, en los cuales dice que los cánceres detectados solo por mamografía 3D eran invasores, la mayoría de tamaño chico, fíjense, PT1AAC, comparado con los de la mamografía 2D, es decir, ninguno llegaba a un T2. ¿Qué otros datos tenemos de los resultados de estos grandes ensayos clínicos? Bueno, que también, incluso, aunque no en todas las guías o todas las recomendaciones está, incluso la paciente se beneficia, si tiene mama densa, del uso de la tomosíntesis. Otro ensayo muy grande es este que les estoy mostrando, el retomo de tomosíntesis, que se llama, y que demostró que utilizando el modo combo se pueden detectar mucho más cánceres en una población previamente examinada con 2D.
y que la detección es apreciable para todos los cánceres de hasta 19 milímetros de diámetro. Hay organizaciones de mama densa que, si bien hacen las recomendaciones generales sobre que no es el último estudio que debe utilizarse para evaluar la mama densa, siempre la mama, las pacientes o las mujeres que tengan mamas densas deberían tener la posibilidad de contar con una mamografía 3D o tomosíntesis como estudio de screening, es decir, de primera intención. ¿Es el último estudio para una mama densa? No, porque hay lesiones que solo se caracterizan por otros métodos como ecografía o resonancia, pero sí deberían poder tener la posibilidad de poder contar con esta metodología porque sabemos que puede llegar a diagnosticar mucho más cáncer que la mamografía 2D. Y aparte, por el valor agregado de poder disminuir tantas falsas alarmas o falsos positivos. Hay un ensayo que también es muy interesante, el AdSound, en el cual se evalúa la evaluación complementaria con tomosíntesis o ultrasonido en mujeres con mamografía de mama densas negativas, en el cuales, si bien se obtuvo una mejor detección de cáncer, de tasa de detección de cáncer, utilizando no han podido tocar nada. la ecografía detecta más cáncer que si se hace solamente tomosíntesis, es decir, ya te vas a empezar a levantar más ecografía va a diagnosticar mucho más cáncer. Y esto está avalado por la Sociedad Americana de Oncología Clínica, en la cual ellos dicen que apoyan la necesidad que la tomosíntesis debería ser la modalidad de cribado primario. No, es que Roger ha ido a trabajar a las 7 de la mañana. Doctora. ¿Cuál es el impacto de la tomosíntesis de hecho, no en la tasa de biopsias benignas? Esto es un aspecto muy interesante para contemplar. Ojalá que, ojalá que pase pues todo esto. Llegar a disminuir ojalá que pase todo esto, si hacemos el baby shower, ojalá. Doctora, tiene fecha de hecho pueden llegar a bajar hasta en un 36%. Yo no sé, para el 30 de octubre, Mecho. Doctora. Ay, ojalá que para septiembre pase. ¿Hay alguien ¿Qué se llama, Mecho? Por favor, apaguen los micrófonos. Hay alguien con el micrófono abierto. Perdón, doctora, pero se escuchaba mucho ruido. Ningún problema. Ahí estaban diciendo justo por el chat y se escuchaba. Ahí me parece que ya está. Muchas gracias. Perdón, no, por doctora. favor. Sigamos ilustrando con algunos casos de la institución. Esta es una paciente que presentaba una asimetría en el estudio de control anual, en la cual fue evaluada con incidencias focalizadas y magnificadas. Y estas asimetrías solo, si queríamos ser exquisitos, persistían en una de las incidencias focalizadas y magnificadas y no había correlato ecográfico. Con la posibilidad que contamos en la institución, se le hizo mamografía 3D, en la cual se evidencian que eran más de una, eran 3 distorsiones arquitecturales y que correspondían a figuras histológicas de carcinoma invasor multifocal. También evidencia mucho mejor las asimetrías. Este es el caso de una paciente con una asimetría en desarrollo, que con mamografía 3D fue muy evidente y guiado por tomosíntesis se pudo encontrar el correlato ecográfico. Otra lesión que había pasado inadvertida en la mamografía 2D por tener una mama muy heterogéneamente densa, en la cual es muy difícil el diagnóstico. Usando la técnica de tomosíntesis se pudo hallar con mucha precisión una distorsión tisular a nivel central, que era bien sospechosa, que gracias a la guía de la tomosíntesis fue encontrada también por ecografía y pudo ser biopsiada por este método, dando figuras histológicas de malignidad. Y lo mismo con lesiones malignas conocidas, que si bien las podríamos reconocer por las incidencias adicionales convencionales, con mamografía 3D son mucho más evidentes y realmente dan mucha mejor confianza a la hora de caracterizarla. Entonces, un poco la puesta al día de todo esto sería que la tomosíntesis más la 2D representan más cánceres que la mamografía digital sola. Y este beneficio lo vamos a ir viendo sobre las siguientes rondas de detección.
Acá hay otra paciente con una mama extremadamente densa, la cual sentía un endurecimiento, un resalto palpatorio en la región inferior de su mama. La realidad es que en la mamografía 2D era un poco difícil identificar si había lesión o qué extensión tenía la misma. Al hacer mamografía 3D vimos que podíamos llegar a visualizar hacia la región inferior, que era la zona donde ella más palpaba, un área que no era bien delimitada clínicamente, un área de asimetría, y que era evidente también, de acuerdo a los cortes, que tenía un poco de retracción del pezón y engrosamiento cutáneo. La tomosíntesis nos permitió ver la extensión, que la lesión llegaba hasta el plano posterior, y en los diferentes cortes también encontramos la presencia de microcalcificaciones. Por todo esto, independientemente que la sospecha de malignidad estaba, para valorar extensión, se completó con resonancia magnética que claramente identificó una lesión sospechosa, con realce más heterogéneo, desde el pezón hasta el plano posterior, con compromiso del músculo pectoral. Ecográficamente tenía correlato como una masa sólida en la localización que a ella refería como clínicamente distinta a lo que era su examen físico habitual. Entonces, el impacto que tenemos no es solamente en un tipo de población. Vemos que la mayoría de las pacientes se benefician si podemos utilizar mamografía 3D o tomosíntesis. Y aún, insisto, en los casos con densidad mamaria alta, a pesar de que siempre se dice que tal vez, como hay poca grasa para comparar los diferentes cortes con técnica de tomosíntesis con respecto a la glándula más densa, no sería el mejor estudio, yo estoy convencida que sí, y los trabajos así lo demuestran. Permite la detección de más cánceres en todos los grupos de densidad y edad en comparación con la full digital mammography sola. La mejora en la tasa de detección mostró una correlación positiva con la edad, y los falsos positivos, que es un tema no menor y tan importante como la detección del cáncer de mama, porque recordemos al principio de la presentación que son puestos como en las recomendaciones internacionales como daños del screening, también disminuyen. No me voy a meter en lo que es tomosíntesis screening porque va a haber una charla específica del misma dada por el doctor Lehrer, pero los beneficios de la tomosíntesis también son en el screening. ¿Qué implicancias tiene para el cuidado del paciente? Es que la realidad es que si usamos tomosíntesis conduce a una reducción posterior de los denominados cánceres de intervalos más agresivos. ¿Por qué? Porque la tomosíntesis va a diagnosticar, pesquisar antes esos cánceres que aparecen o entre las rondas de screening o en esas pacientes que refieren, yo me hice controles, estaba todo bien y de repente a los tantos meses aparecí con esta malignidad, ¿sí? Entonces, la realidad es que hay estudios que ya avalan esto y hay otros que están en curso. Entonces, teniendo en cuenta estos resultados, ¿deberíamos comenzar a implementar la tomosíntesis en combinación con mamografía sintetizada en la detección del cáncer de mama? Para dar un resumen, sí que quiero destacar que hasta el día de hoy, como hablé al principio de la presentación, no ha sido recomendada por ninguna guía de detección. Necesitamos tener evidencia de si la tomosíntesis mejora el beneficio neto de detección hasta que se pueda considerar dicha transición, pero el objetivo de los trabajos que están en curso es analizar las tasas de cánceres de intervalo y la biología del tumor al diagnóstico gracias a los beneficios del aporte de la tomosíntesis. Se están llevando varios ensayos aleatorios de detección, como el TOSIMA, el noruego 2B, el ensayo italiano, Proteus Dona y Retomo, el ensayo Prospect del Reino Unido, el TIMIS, en el cual hay centros de Estados Unidos, Canadá y uno de Argentina. Es decir, aproximadamente 500.000 de mujeres se inscribirán en estos ensayos. Con esto vamos a tener respuestas no en mucho tiempo. Este es uno de los estudios que está ongoing, que es el estudio TIMIS, en el cual la doctora Eta Pisano es una de las investigadoras principales y en el cual participa el doctor Lehrer, el director médico del centro TIMIS del centro SERIM de Argentina,
¿Y qué se espera demostrar? Que la tomosíntesis impacta en la mortalidad del cáncer de mama, reduciendo el número de cánceres de mama más avanzados en la población examinada. Es decir, plantea la tomosíntesis versus la población examinada por mamografía digital, y como agregado el estudio tiene que está creando un biorepositorio de sangre y frotis bucales de los participantes del ensayo que ayudará a estudiar un poco más o la detección más individualizada basada en los factores de riesgo de cada mujer. La idea es poder obtener una mejor comprensión de la biología molecular de los cánceres afectados, y la verdad es que, bueno, es un trabajo muy laborioso, pero que ya tiene reclutadas más de 18.000 mujeres. Resumiendo un poquito todo lo descrito sobre tomosíntesis, volvamos a las recomendaciones de la American Cancer Society, que yo las elijo versus las de la Task Force, porque las recomendaciones buscan el balance entre los daños supuestos del screening y los beneficios. El único beneficio cuantificable al día de hoy es la mortalidad. El único resultado sustituto del beneficio de la mortalidad es la detección del cáncer de mama. El único daño cuantificable al día de hoy son los falsos positivos. Entonces, estamos ante la presencia de un método que es la tomosíntesis, que me permitiría diagnosticar cánceres antes y disminuir los falsos positivos. Entonces, en base a esto fueron las últimas publicaciones al respecto de tomosíntesis, sobre todo para ver porcentajes, datos, registro de cuál es el beneficio de la tomosíntesis. Y acá este trabajo es un trabajo que reúne una gran población de 454.850 exámenes evaluados con el agregado de tomosíntesis. ¿Cuáles fueron los resultados? Aumentó la tasa de detección de cáncer en un 29%, redujo los falsos positivos en un 15%, aumentó el valor predictivo de las biopsias hasta en un 21%, y aumentó el porcentaje de detección de cánceres invasores hasta en un 40%. Todo esto mejorando la detección del cáncer entonces y disminuyendo las resitaciones. Entonces, si nosotros tenemos que evaluar lo que es la ecuación de screening y tomosíntesis, y si vamos a la población que es la de más conflicto, si debe ingresar o no a la población de screening, tomemos las mujeres de 40 años, la detección del cáncer, gracias a tomosíntesis, o a la utilización de tomosíntesis, aumenta del 1.6 por 1000 a 2.7 por 1000. Y las tasas de resitaciones pueden disminuir hasta un 22%. Este es un artículo que un poco resume todos los beneficios, que está recientemente publicado. A cargo, la investigadora principal es la doctora Emily Conan, del Departamento de Radiología de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, en el cual ella estudió durante 5 años consecutivos a todas las mujeres mayores de 40 años que se sometieron a una mamografía de detección, y mostró el rendimiento mejorado del aporte de la tomosíntesis durante años. La verdad es que ellos terminaron exultantes porque las fortalezas del estudio fue su dependencia de una población diversa de mujeres, no eran pacientes seleccionadas. Incluía, por ejemplo, pacientes afroamericanas, que se sabe que desarrollan subtipos de cáncer de mama más agresivos en edad más temprana. También entonces por eso encontraron diferentes tipos de biología en los cánceres detectados. Es decir, los resultados muestran que se puede mejorar la detección e incluso se puede mejorar la detección en pacientes más jóvenes gracias al aporte de la tomosíntesis. Entonces, si bien se necesitan más estudios con poblaciones diversas y seguimientos a largo plazo, los hallazgos iniciales podrían ser el puntapié inicial para dar los beneficios que ya se están demostrando en la detección del cáncer de mama gracias a tomosíntesis. ¿Y cuál es el futuro que tienen las imágenes de tomosíntesis? Bueno, la industria está trabajando para tener arcos de adquisición variada, se está trabajando en crear nuevos algoritmos particulares para lo que es la fusión de tomosíntesis y material de contraste. Se está también trabajando con algoritmos de inteligencia artificial para disminuir los tiempos de lectura, para la doble lectura, la asignación de estudios,
para el marcado de secciones gracias al aporte de la inteligencia artificial. Esto llegó también para quedarse y se está combinando con la tomosíntesis, no es una casualidad. ¿Por qué? Porque de esta forma podríamos también disminuir esos daños que muchos resaltan como el tiempo o que tiene que ser un radiólogo más experimentado, es decir, si podríamos utilizar, como ya está demostrado en algunos centros que sí lo hacen, lo que es tomosíntesis en inteligencia artificial, podría sustituir el flujo de doble lectura con menor tiempo de interpretación y potencialmente aumentar la agudeza diagnóstica, la eficacia, la eficiencia y todo esto obviamente en beneficio de la calidad de las pacientes. Incluso se puede hacer una preselección de estudios que indica probabilidad de malignidad, sustituir al segundo radiólogo, el flujo de trabajo estaría optimizado, hay un criterio de distribución de los casos e incluso sería más fuerte la posibilidad de hacer tomosíntesis en screening. Resumiendo, la tomosíntesis, para mí, en mi opinión, es la mejor mamografía para screening y diagnóstico. Reduce las tasas de rellamados, aumenta la detección del cáncer, es útil para la imagen de diagnóstico y para screening, los beneficios son sostenibles en el tiempo, tiene un impacto favorable para la costo-efectividad de las imágenes mamarias y no debemos tenerle miedo al agregado de inteligencia artificial porque fortalece el trabajo del radiólogo, no lo reemplaza. Como mensaje final, yo quiero que se lleven que la tomosíntesis encuentra más cánceres y con menos falsas alarmas, que los conocimientos actuales de la tomosíntesis, incluida la mamografía sintetizada, dan una información relevante y puede mejorar la visibilidad de los hallazgos. Estos conceptos implican mejores resultados en la detección del cáncer de mama y en preservar con mejor calidad la vida de las pacientes. También, debido a las mejoras en la detección de lesiones, caracterización y localización, y gracias a la eficiencia del flujo de trabajo, se puede mejorar la comparación con las imágenes de mamografía digital. Entonces me pareció oportuno terminar la presentación con un pensamiento de la doctora Elizabeth Rafferty, conocida por todos, una experta en imágenes mamarias y en tomosíntesis, que nos invita a que todos los que hacemos imágenes mamarias podamos y debamos ser los defensores más efectivos para el diagnóstico del cáncer de mama. Y como les comenté, yo estoy convencida que gracias a la tomosíntesis podremos llegar a detectar precozmente la enfermedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su presentación, por su tiempo, por la claridad. Ahí estamos recibiendo algunos mensajes. Tuvimos hasta 216 conectados al mismo tiempo, que la verdad que nos sorprendió gratamente. Tenemos por ahora una sola pregunta, doctora. Si le parece, Bueno. comenzamos. Y los que tengan preguntas, les pido que por favor las envíen directamente a mí a través del chat y vamos tratando de ir resolviendo una por una. ¿Cómo no? Doctora, la primera pregunta es de la doctora Del Boca, que pregunta, ¿qué valor tiene la tomosíntesis en las pacientes con implantes? Y si la utiliza antes que otro método. Bueno, la paciente es muy buena la pregunta. Las mujeres con implantes mamarios tienen un elemento que no es glándula, entonces sabemos que es más difícil la evaluación porque la mama está distorsionada, se enmascaran lesiones, es mucho más difícil evaluarla. Como dije al principio de la presentación, la mamografía 3D o tomosíntesis es una mamografía. Entonces también se puede realizar en las pacientes con prótesis. ¿Sobre qué tejido? Sobre el tejido que nosotros desplazamos con respecto a la prótesis, es decir, en la maniobra con técnica de Eklund. Si me preguntan a mí me parece muy interesante poder realizar la maniobra con técnica de Eklund cuando así se necesita, porque puede llegar a, igual que con la mama sin prótesis, a evidenciarse mucho más lesiones o a disminuir las falsas alarmas, los falsos positivos. Perfectamente se puede realizar. Clarísimo, doctora, creo que responde perfectamente.
La pregunta siguiente es de la doctora Fiorella. Pregunta si, en caso de no contar con CView, se le hace el combo a la paciente para evaluar por tomo. Sí, se le hace el combo. Lo que pasa es que si vos tenés la sintetizada, llamada CView, evitás la mamografía 2D. Y ahí le estás bajando el 50% de la dosis de radiación. Es decir, no tenés que hacer la mamografía 2D. Directamente sobre los cortes de tomosíntesis, después el equipo procesa directamente la CView. Clarísimo. Y con respecto a lo que usted decía de la dosis de radiación, el doctor Alejandro Alami pregunta por el nivel de radiación en comparación a una mamografía digital. Es un poco más, es un 1.5, hasta 1.4, 1.5 más, pero estamos por debajo de los estándares permitidos. Y si pensamos que obviamos unas incidencias focalizadas y magnificadas, en realidad también estamos nivelando la dosis de radiación. No es un problema la radiación en realidad. Clarísimo. Una pregunta del doctor Jesús Delgado es si en su centro están utilizando actualmente tomosíntesis para screening y en caso de que sí, ¿cuál ha sido su experiencia? Nosotros cuando se instaló la institución en el año 2013 tuvimos el privilegio de poder hacer durante 2 años un entrenamiento con tomosíntesis y sí lo podíamos hacer a todas las pacientes. La realidad es que la tomosíntesis a nivel nacional no la cubre ninguna prepaga ni obra social, a pesar de la lucha que hemos tenido todos los radiólogos dedicados a la salud mamaria para que así sea. Entonces la realidad es que hoy se hace por pedido, o eso es las normas generales, o en los casos que nosotros veamos un claro beneficio como para resolver el problema de la paciente, en ese momento en mi institución podemos llegar a realizarla. Pero si no, se hace por pedido y con orden médica, y la paciente lo debe poner en privado. Perfecto. Después tenemos dos doctoras que hacen la misma pregunta, la doctora Mónica Cardoso y la doctora Mariana Gay, que preguntan sobre la caracterización de microcalcificaciones por tomosíntesis y cómo lo evalúa usando este método. Bueno, también yo no me quiero explayar mucho porque una de las disertaciones a cargo de la doctora Lucrecia Ballarino va a ser sobre ese tema. La realidad es que el aporte de la tomosíntesis, si bien no es un método que si uno haya o visualiza un grupo de microcalcificaciones, lo va a pedir específicamente para caracterizarlas mejor, permite, como tengo una evaluación multicorte, encontrar microcalcificaciones que en la 2D tal vez no se ven, permite caracterizar mejor las que son de la piel, también permite, gracias a la tecnología de la mamografía sintetizada, que las microcalcificaciones sean mucho más evidentes, como yo mostré en los casos que tenemos en la institución. Es decir, permite que sean más evidentes en lo que es el control. Si queremos caracterizar mejor las microcalcificaciones, todos sabemos que el estudio por excelencia son las incidencias magnificadas, porque puede ampliar la imagen, ¿sí? Pero sobre todo con las incidencias con mamografía sintetizada se visualizan mucho mejor. Perfecto, clarísimo. Hay una pregunta más, pero es una pregunta más técnica que tiene que ver con el gasto de tubo del equipo. No sé si eso quiere entrar en el tema o prefiere que... No, bueno, eso es una respuesta tal vez que ellos tienen un ingeniero que es, la verdad, hemos aprendido muchísimo de él, el ingeniero Menes, que si les interesa hasta puede darle todo de lo que nos enseñó en tantos años, pero bueno, sí, obviamente son equipos más sensibles, que necesitan más mantenimiento y que tienen un desgaste del tubo, como para hablarlo así coloquialmente, que puede ser mayor, pero es como todo. Son equipos más precisos, con mayor sensibilidad, pero de nuevo, todo tiene que ser un costo-beneficio de acuerdo a los beneficios en lo que es la calidad de diagnóstico para las pacientes. Clarísimo.
Bueno, no tenemos más preguntas, doctora, por ahora, así que estamos terminando perfectamente en horario. Le agradezco muchísimo por la charla. Ahí en el chat, si ve, está todo el mundo agradeciendo por la excelente presentación. Yo de parte nuestra de Access y de Ologic y de todo el equipo que está detrás, le agradezco mucho por su tiempo, por la dedicación y por una excelente charla. Muchísimas gracias. Por favor, Federico, gracias por la distinción de haberme invitado y por compartir esta mesa virtual o este aula virtual con tantos profesionales que interés tienen por el método. A disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias, y ya que estamos, los invito a todos el martes que viene, también a la misma hora, a las 19 horas de Argentina, va a ser la segunda charla de este ciclo de actualización en imágenes mamarias, va a ser la charla del doctor Daniel Lehrer, hablando acerca de el futuro del screening mamario. Les agradezco a todos por la puntualidad, por las preguntas, y nos vemos la semana que viene. Doctora, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias de nuevo a todos por el interés. Adiós, buenas noches. Buenas noches.